Hola mis chiquis, bienvenidos a este maravilloso canal. Y ahora sí podemos traer a Pelaya. Podemos traer a Pelaya, que estuvo cantando en un evento deportivo. Fue un suceso, dijeron que fue increíble, impecable, muy distinguida. Ya sabemos lo que es Pelaya cantando, es increíble. Y no puedo esperar para analizar vocalmente esta actuación, porque está cantando la canción Caballo. Así que vamos a estar escuchándolo, viéndolo, analizándolo. Sin mucho más, vamos a ver con qué nos encontramos. Si te gustan este tipo de videos, te puedes suscribir a este canal, activar la campanita, ponerle me gusta a este video y déjame acá abajo alguna recomendación con un link o algo de eso para un próximo video. A ver con qué nos encontramos. Qué hermoso vestido, Ahora digo, qué nervios. Ay, me hace acordar. Turn around. Me hace acordar a eso. Digo, qué nervios estar ahí adelante de toda esa gente parada, solita, vos y tu voz. Nada más que eso. O sea, no hay nada, ninguna cosa loca atrás, ninguna escenografía gigante o un vestuario increíble con cosas locas. No, es solamente ella y su voz enfrentándose a toda esa gente y ese momento. Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пройдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. La delicadeza con la que lo está haciendo, esto del control de verso por verso, está controlando muy bien las palabras y esto de el flujo de aire, pero de una manera increíble, muy delicada. Es una cantante que controla muy bien su voz. Pocos cantantes he visto yo que controlen tanto. Мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать. ¡Ay, sí! Amo cuando se va ese grave. Esta canción en particular tiene esa nota que a ella le queda tan dramática. A ella, esta nota en particular, le queda muy dramática y encima a ella la hace más dramática todavía. Por la noche el campo está lleno de la dicha de estas estrellas. Pero no es es otra cosa. Поле звезд благодать. Reguladores. A eso me refiero cuando digo que controla el volumen, el sonido, el flujo de aire. В поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем. Ayuda mucho esto de pensar que estás cantando antes de abrir la boca. Es muy del canto lírico eso, Imaginar que el sonido viene desde atrás. Es esto de... Sale de acá. Desde atrás de la cabeza. Como que recorre como la columna de aire. Es eso. Esa sensación. Muy prolija, muy prolija. Идем, только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня. ¡Qué hermosura! По бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Aparte es una canción tan tradicional de Rusia, es una canción tan conocida, con un bagaje histórico, emocional, que cantarla es una responsabilidad muy grande. Obviamente, en la voz de Pelaya, esta canción es maravillosa, pero la cantaron cientos de artistas. Y la he escuchado por otros artistas, pero la versión de Pelaya, cómo ella la interpreta con esa forma tan formal, esto de estar, porque siempre la interpretó igual, siempre es ella parada acá con la respiración perfecta,
perfecta, impoluta y emitiendo el sonido de una manera muy prolija. Entonces, ese es el diferencial que tiene para mí Pelaya, porque esta canción necesita poca cosa loca alrededor. Esta canción tiene el punto en la letra y en lo que quiere decir. No se necesita mucha información que distraiga del punto que es necesario en esta canción. По бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю. La ornamentadita, ¿escucha esto? Смотрю, где рождает поле зарю. Ай, брусничный цвет, алый до рассвет. Али есть то место, али его нет. Ай, брусничный цвет, алый до рассвет. Али есть то место, али его нет. Eso no se lo había escuchado hacer nunca, ¿eh? Esa parte como directamente hablada, nunca se la había escuchado y me gustó mucho. Le da como una cosita distinta. Piensen que de la mano de lo que yo estoy diciendo va esto de que es una canción que tiene que ser muy dicha. Yo creo, escuchándola mejor ahora, que uno de los diferenciales que ella tiene, que hace que este sonido sea tan característico y tan bonito, que le quede tan lindo a ella, es esto de abrir la boca hacia los costados, esto de bajar la laringe, baja mucho la laringe y también coloca en la parte nasal. Entonces queda esta sensación de ¿entendés? Y no es eso es como muy grave a nivel de frecuencias, pero si vos abrís un poco acá, mandás un poco la direccionalidad del sonido acá, queda esto. Espero que se sienta la diferencia del micrófono, pero es eso lo que hace a un cantante poder elegir los colores de cómo lo querés expresar en la voz, en el sonido. Vos podés cambiar los colores. Полюшка моё, родники, дальних деревень огоньки, золотая рожь, да кудрявый лёд. Я влюблён в тебя, Россия, я влюблён. Золотая рожь, да кудрявый лёд. Я влюблён в тебя, Россия, я влюблён. Будет добрым год хлеба-род. No puede. Siento cada vez más grave. Siento cada vez más grave esa nota. Y no es, pero siento como cada vez más pesada. Es hermosa. Было всяко, всяко пройдет. Пой, золотая рожь, пой, кудрявый лен, пой о том, как я в Россию влюблен. Пой, золотая рожь, пой, кудрявый лен. Hermoso. Hermoso. Glissando. Мы идем с конем по полю вдвоем. Hermoso. 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 Muy diferente. Es una presentación para un evento deportivo muy diferente. Просто сумасшедшее выступление заслуженной артистки России Пелагеи Спасибо перед большое. матчем 21-го. Hermoso, hermoso. Es muy bonito cuando la gente marca la diferencia por lo artístico, cuando marca la diferencia por lo sutil.
¿Entendés? No hace falta toda una parafernalia, ni gritar, ni hacer notas exageradamente agudas, ni exageradamente graves para poder transmitir, ¿entendés? Porque eso distrae muchas veces de el punto concreto y el necesario que pide la canción. La canción, a veces hay composiciones que piden cosas diferentes, composiciones que piden cosas para gritar, para cantar muy agudo, con mucha potencia, o muy grave, y como la voz raspada y esas cosas. Y hay canciones que te piden otras cosas, con unas cositas un poquito más austeras, vocales. Y suceden cosas maravillosas así. Pasa que tenés que ser un cantante muy inteligente para, con poquitos recursos vocales, con poquitas cosas locas vocales, poder hacer algo que transmita mucho. Entonces ahí se ve verdaderamente la calidad de un cantante, de un artista más que un cantante, un intérprete. Y Pelaya tiene todo eso, y Pelaya es la que marca la diferencia por eso. Este es mi punto de vista, desde afuera, desde otro país, con otra cultura, pero yo amo estos cantantes rusos y me parece que Rusia tiene la idiosincrasia muy marcada por sus artistas. Y todo el tiempo revalidan esto de lo cultural y de las buenas voces, de la buena música. Díganme ustedes acá abajo en los comentarios a ver qué piensan acerca de esto. Espero, no sé, que interpreten bien lo que estoy intentando decir con esto de la traducción. Pero bueno, mis chiquis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Por fin pudimos traerla a Pelaya, hacía mucho que no la traía. Obviamente me pueden dejar acá abajo alguna recomendación, algún link o de algún otro artista ruso. Lo voy a esperar acá abajo, lo voy a leer. Y ahora sí, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.